Hola, muy buenas tardes desde Onda Algeciras Televisión. En el programa de hoy del 29 de agosto os traemos un contenido muy diverso. Hablaremos sobre formaciones geológicas que hacen que nuestra ciudad cuente con un gran patrimonio ambiental. Hablaremos también del patrimonio histórico que tiene nuestra ciudad, el centro de la ciudad como tal. Y además tendremos el placer de contar con Javier Mateo de Cibertechnic, que viene cada semana a explicarnos las novedades de tecnologías, pero también tendremos a Virginia Aranda, escritora de un libro infantil que aparte educa a los niños. Bueno, pues ahora, dentro cabecera. Nuestra compañera Paloma Díaz os contará la información de actualidad en nuestro avance informativo. Buenas tardes a todos. Comenzamos con el avance informativo de este martes 29 de agosto con una mala noticia. Y es que la zona de la ermita sigue castigada por el fuego. Los vecinos asistieron ayer al tercer día consecutivo con fuego en las zonas de matorrales próximas a las viviendas. El primer incendio se originó en la noche del pasado sábado cuando una palmera prendió en una parcela situada junto a una vivienda abandonada. El fuego, de pastos y de reducidas dimensiones, sí dejaba una columna visible desde distintos puntos de la ciudad. Un suceso que se repitió el domingo y que de nuevo alertó ayer a los vecinos ante el temor de que pueda tratarse de fuegos intencionados. No obstante, fuentes de bomberos han señalado que todo indica que se trata de focos reavivados por el viento y las altas temperaturas en una zona seca de pastos. Contarles también que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil va a modernizar su presencia en la ciudad. Para ello, la autoridad portuaria va a construir un nuevo dique en la dársena del Saladillo, en el que se ubicarán las embarcaciones de la Benemérita. La nueva infraestructura permitirá dotar de más calado y de más espacio operativo a la Guardia Civil del Mar y sustituirán a las actuales junto a la antigua lonja, que se destinarán para usos comerciales. Y el Ayuntamiento ha dado los primeros pasos para que Algeciras se convierta en una ciudad amiga de las mascotas, dando así cumplimiento tanto a lo establecido en la nueva Ley de Bienestar Animal como a las peticiones formuladas por los distintos colectivos sociales. En deportes, el Algeciras Club de Fútbol da por bueno el punto en Mallorca. Los algeciristas ya trabajan para enfrentarse este próximo domingo a las 9:30 al San Fernando en el nuevo Mirador. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a nuestra compañera Paloma Díaz y ahora nos vamos a un reportaje en el que tuve el placer de estar allí con el entrevistado, que es César Sánchez. César Sánchez, un excomandante de artillería que nos mostró dos edificios de gran valor histórico. Uno de ellos es el antiguo gobierno militar del campo de Gibraltar, un edificio que está justamente detrás de la Plaza Alta y que pocos saben qué era. El excomandante de artillería César Sánchez nos devela la historia que hay detrás de dos edificios de gran importancia militar aquí ubicados en el centro de Algeciras. Son muchos los algecireños que desconocen qué importancia tuvieron en el pasado. El edificio que estamos viendo fue gobierno militar del campo de Gibraltar hasta el año 1918. De hecho, estamos con César Sánchez, quien nos va a explicar la importancia histórica de este edificio. Hola Esther, bueno, estamos ante un edificio que muchos algecireños conocen su función, pero otros muchos lo desconocen. A raíz de la toma de los ingleses de Gibraltar, pues en 1704, aquí hay una gran confluencia de tropas para intentar recuperarla. En 1723 se crea la Comandancia General del Campo de Gibraltar. La comandancia estaba ubicada en San Roque, hasta que en 1804 se traslada a Algeciras. Vamos a empezar con este edificio en 1846. Este edificio era de un oficial de inválidos llamado del Ejército de Andalucía, llamado don Manuel Vaca. Lo compra el secretario de la Comandancia General del Campo de Gibraltar, que se llamaba por entonces don Diego de Arzo. Pero no es hasta 1871 en la cual el brigadier don Diego de Azuene
escribe al gobierno diciendo que la Comandancia General del Campo de Gibraltar debía tener un sitio digno, reunido, no que estaba el comandante general en un sitio, las oficinas por otro y tal. Y entonces el gobierno compra este edificio en 1871. Se hacen obras hasta 1872. Pero el gobierno militar, la Comandancia General del Campo de Gibraltar se traslada a este edificio en 1878. Hay datos más que fidedignos y hay fotografías de todo tipo que dan fe y además una gran cantidad de documentos que avalan lo que les estoy diciendo. El comandante general habitaba aquí y tenía su salón, su reunión y sus cosas. Desde el principio se juzga de que este edificio es pequeño y modesto para la función que tenía que realizar. Su función principal era relacionarse con los británicos. Y de hecho lo manifiestan con diversos escritos pidiendo un edificio más grande, un edificio que tal, pero no había dinero, entonces lo que se van haciendo es obras y parcheando lo que se puede. En 1877 y 1880 se le atribuyen al general gobernador, al comandante general, se le dan funciones contra el contrabando, vigilancia de costa, orden, y se le dan una serie de atribuciones que normalmente en otros sitios de España no tenía. En 1899 el Memorial de Ingenieros, en mayo concretamente, habla de edificios militares en Algeciras y menciona a la Comandancia General del Campo de Gibraltar como un edificio modesto para la función que desempeña y que es propiedad del Estado. Luego habla del cuartel de caballería de Pozo del Rey, que es el gobierno militar que han conocido todos los algecireños de nuestra época, que es el que está allí abajo, y dice que es un cuartel de caballería preparado para albergar a 109 hombres y 77 caballos. En 1904, la nueva ley de reorganización del ejército convierte lo que son las comandancias generales en gobierno militar y destina a que en los gobiernos militares, concretamente en el del Campo de Gibraltar, haya un general de división. Van corriendo los años y este edificio, que había hasta en principio en ruinas, se va deteriorando. Tanto es así que en 1915 el general que estaba por entonces, que era Luis Martí Barroso, pide permiso a Sevilla para trasladarse al edificio de abajo, lo que sería luego el gobierno militar, porque aquí tenía goteras, estaba todo muy mal, y piden que se le haga un edificio nuevo. El anteproyecto del edificio nuevo lo devuelven por falta de dinero, y entonces lo que hace es que el general se va a vivir a la casa del comandante de ingenieros, que tenía el parque de ingenieros abajo, pero el gobierno militar sigue funcionando aquí hasta 1918. En ese interín se hacen obras arriba y abajo, y luego lo que se tiene es que hacer una permuta. Abajo estaba lo que era la comandancia de ingenieros, la comisaría de transporte y utensilios de intendencia, que se vienen en parte aquí, y abajo se va el gobierno militar y se queda por la cercanía al puerto, intervención y transporte. ¿Qué es lo que pasa con los utensilios de ingeniero y de intendencia que había abajo que no cabían aquí? Pues tienen que buscar un sitio. ¿Dónde los ubicaron? Los ubicaron en el cuartel que hay en la Fuente Nueva. En la Fuente Nueva está el cuartel General Castaño y ahí lo ubican porque ahí había un barracón tipo 4 que tenía 44 metros de largo por 11 de ancho, que lo había ocupado el grupo de artillería de montaña del Campo de Gibraltar, hasta que en 1909 va a la campaña de África. Y aquí tenemos ya el cambio de edificio y el traslado de lo que era comandancia a gobierno militar y el gobierno militar que cambia de ubicación. César, ¿qué importancia ha tenido este edificio que vemos a nuestras espaldas en su momento de mayor actividad? Este edificio ha tenido una importancia vital en la vida del Campo de Gibraltar, porque fue la sede del gobierno militar del Campo de Gibraltar. Y no solamente, como hemos dicho anteriormente en el primer edificio, había competencias militares, sino que también el gobernador militar tenía competencias civiles de otros sitios, orden público, contra el contrabando, vigilancia de costas, etcétera, etcétera. Luego ha tenido una época de muchísimos años que ha sido el corazón del Campo de Gibraltar. Podemos hablar un poco de la historia de este edificio.
El primer proyecto data de 1725 y se trata de hacer un cuartel de caballería en el sitio llamado Pozo del Rey, porque ahí había un pozo. El pozo era vital para los que se establecieron en la zona cuando vinieron de Gibraltar y luego para la unidad. Se crea una unidad de caballería aquí y se hace un cuartel, como hemos dicho que en 1898 da fe de ello una revista del Memorial de Ingenieros que dice que aquí había un cuartel de caballería para 109 hombres y 77 caballos. Esto va teniendo diferentes remodelaciones. En 1752 tiene una remodelación que ya adquiere prácticamente la forma esta, porque en principio eran 2 barracones cerrados para los caballos y tal. Luego ya tenía sus cuadras, sus dependencias, sus 2 pisos y demás, en 1750. En 1815 también tiene reparaciones, porque hemos dicho anteriormente que en 1815-16 el general Martín, se viene de lo que es el gobierno militar arriba por el mal estado que estaba aquí abajo. ¿Qué es lo que había aquí abajo? Aquí abajo estaba la comandancia de ingenieros, ya no existía el cuartel de caballería, estaba la comandancia de ingenieros, utensilios de intendencia y la comisaría de transporte. Cuando se viene el nuevo general aquí, lo que hacen es hacer un proyecto de edificio nuevo para gobierno militar nuevo, pero dada la carestía, dicen que no. Entonces el ingeniero jefe, que era Diego Balondo, lo que establece es, a ver si les parece bien, hacer una permuta, que la comandancia general se venga abajo y la comandancia de ingenieros se vaya arriba. Claro, había una cantidad de enseres, de utensilios y tal, que no sabían dónde meterlo. Y encuentran la solución en el cuartel general Castaño de la Fuente Nueva. La Fuente Nueva, el cuartel que había entonces, había estado ocupado por el grupo de artillería de montaña, que estuvo allí hasta la campaña de 1909 en que lo mandan a Marruecos, a la guerra de Melilla, la campaña del Rey, y ya luego no vuelve. Y entonces aquí se queda lo que es el gobierno militar. A partir de 1918 se queda intervención y se queda la comisaría de transporte, dada la cercanía del puerto. Hay que tener en cuenta que hay 2 años en que el gobernador vive aquí, pero el gobierno militar está arriba. Él iba allí a trabajar, pero vivía aquí. Es una simple curiosidad. Con el correr de los años, en 1956 se hacen las obras que da lugar a lo que vemos ya actualmente. Estas obras son ya de 1956. Y con el correr de los años, pues el gobierno militar va perdiendo fuelle, va perdiendo fuerza y va perdiendo competencias. Así vemos que, por ejemplo, en 2003, en el Diario Oficial, el general jefe del Mastae, don Justo Ruiz Sevilla, lo nombran gobernador de Cádiz provincia y gobernador militar del campo de Gibraltar. Es el último gobernador militar que vive aquí en el gobierno, cuando el gobierno ya no era tal gobierno. Había sido otros órganos de defensa, otra cosa, pero ya como gobierno ya no existió más. Esto se cierra cuando se vaya el general Justo Ruiz Sevilla. El Mastae desaparece como tal, desaparece el regimiento mixto de artillería número 5 de aquí en 2007. Quedan 2 baterías que se le agregan al Rasta 4 de Cádiz, y entonces se crea un órgano, un gobierno militar, pero casi sin competencia, como un órgano auxiliar del Ministerio de Defensa, y se destina a él a un general de brigada de infantería, pero en la reserva. El objeto era no perder esa figura de general gobernador ante el general gobernador militar del campo de Gibraltar. Históricamente se quería mantener. Entonces el primer y último general gobernador que tuvo esas competencias fue el general de brigada de infantería, don Antonio León Villaverde, que fue un hombre que peleó mucho, aun sin tener competencias, peleó mucho, y hay que decirlo, porque ese hombre, entre otras cosas, quiso musealizar lo que era Paloma Alta, que ya las baterías se habían abandonado, muchas de ellas, y peleó mucho, se hicieron proyectos y tal bajo su tutela y tal, cosas que nos fueron rechazando de Sevilla y de Madrid y tal. Ahora se está en otras historias y tal. Y ya este general gobernador está hasta 2011. En 2011 hay que decir que ya el gobierno militar como tal desaparece. Hay que tener en cuenta que desde 2009 a 2011 el gobierno militar estuvo situado en lo que es la residencia militar que hay en Avenida Capitán Ontañón, allí en un bajo. Pusieron lo que era el gobierno militar del campo de Gibraltar, que estaba el general gobernador con un pequeño equipo muy eficiente porque tenían más trabajo
de que podían soportar, y eso que no tenían competencia, y ya en 2011 desaparece como tal el gobierno militar del campo de Gibraltar. Esto, como te he dicho antes, fue lo que hacía latir al campo de Gibraltar, tanto militar como en muchas parcelas civiles. De ahí la importancia suya desde 1725. Ya en 1727, Jorge Próspero de Borbón, en sus escritos y en sus planos, habla del cuartel de caballería de Pozo del Rey. Espero que con estos datillos más o menos nos hayamos manejado con algunas cosas de estos dos edificios. Bueno, aquí os dejamos este reportaje con César Sánchez y ahora vamos a hablar con Javier Mateo de Cibertecnic y responsable de Computer Store. Muy buenas, Javier. Buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a comentar las diferencias entre Apple y Android, ¿verdad? Si no me equivoco. Pues mira, básicamente la diferencia principal que hay entre Apple y Android pues radica en su sistema operativo. Como todos sabemos, y si no pues lo explicamos ahora, todos los dispositivos Android tienen un sistema propio que se llama Android, que además normalmente, al igual que le pasa a los sistemas operativos de Windows, va evolucionando en el tiempo y bueno, van saliendo diferentes versiones, siempre hay nuevas actualizaciones. Sí que es verdad que todas esas actualizaciones se van recibiendo sobre todo en dispositivos nuevos, porque cuando hay dispositivos que se van quedando más antiguos, dejan de recibir esas actualizaciones, puesto que la ficha técnica no cumple los requisitos mínimos para que tenga esa evolución. Y bueno, y los dispositivos de Apple tienen un sistema iOS desarrollado por la propia marca, y bueno, pues en ese sentido cada uno tiene su sistema operativo, y sí que hay que decir que los dispositivos Apple normalmente van también porque todo el software se diseña para el hardware específico de la marca. ¿Qué significa esto? Pues que ese sistema operativo que lleva el teléfono móvil está especialmente hecho a medida para las piezas, es decir, para los componentes, para la ficha técnica y para los componentes de marca y modelo de ese teléfono exclusivamente. Sin embargo, en Android, como todos sabemos, hay un montón de marcas de teléfonos móviles que cada uno fabrica con su procesador y con sus piezas, y el sistema es común. Claro, el sistema es común. Entonces, normalmente no está tan optimizado como para los sistemas iOS. Sí que es verdad que también habría que decir que para la marca Samsung siempre se piensa un poco más en el sistema. Y como ahora ha pasado con la última actualización de procesadores, que son los Snapdragon de la serie 8, que son ahora mismo los de segunda generación, los más altos de gama, se ha hecho un procesador específico que pone by Samsung, que bueno, viene un poco overclockeado para que tenga un poquito más de rendimiento y sea un punto diferenciador respecto con otras marcas. Yo te quería preguntar cuáles son las ventajas que tienen una marca, en plan, un sistema frente a otro. Mira, básicamente la ventaja, por ejemplo, que yo le veo, imagínate, a Android respecto a Apple, es la versatilidad que tienen los sistemas Android. Desde mi punto de vista son más versátiles, y después tienen una parte que también está muy bien, porque es una parte que dentro de la Store, ¿vale? Vamos a decirlo a modo general, de donde nosotros realizamos o la compra de programas o la bajada gratuita, casi todos los programas que hay para Android, la tendencia es que sean gratis. Sin embargo, en la Store de Apple, en la Apple Store, casi todos los programas que hay son de pago. Entonces hay una diferencia entre tener un teléfono Android y uno de Apple, es significativa. O sea, muchas veces nos encontramos el mismo programa, que vale para las mismas cosas, porque de hecho es el mismo programa idéntico, y para Apple hay que pagarlo y para Android no hay que pagarlo. Después, por otra parte, tendríamos que decir, ¿no?, pues eso que comentábamos ahora mismo, ¿no?, esa optimización, ¿no?, que tienen los sistemas Apple, que están diseñados tanto en hardware como en software específicamente para ello. Hay una sinergia ahí entre los dos que hace que el dispositivo esté muy optimizado. Y después, bueno, la calidad de los materiales, calidad de pantalla, calidad de cámaras de fotos. O sea, Apple es síntoma de calidad. Por eso ahora la gente joven y los adolescentes tienen esa gran demanda de Apple, ¿no? Y además, pues como siempre decimos, no es un producto elitista, ¿no? A todo el mundo le gusta tener la manzanita, porque es síntoma de, no sé, de tener algo de calidad de verdad.
Sí, es verdad, y comparto contigo esa opinión, que los jóvenes muchas veces acuden a Apple para mostrar algo, como para hablar de sí mismos. Pero sí que, por ejemplo, yo cuando hice en su momento el cambio de Android a Apple, lo que noté es la batería. La batería de Apple dura mucho menos que la de Android, que la de un teléfono que utiliza Android. Claro. Mira, también depende mucho el tema de las baterías, por supuesto de la ficha técnica que tenga el teléfono, pero cuando hablamos de batería, lo que tenemos que tener súper en cuenta, el consumo máximo que tiene un teléfono móvil de ahora mismo de nueva generación es la pantalla. O sea, una pantalla es lo que más demanda de consumo le hace a la batería. Entonces imagínate, si tú vienes de un teléfono que tenga 5 pulgadas y te metes en un teléfono que tenga 6 con algo, también se va a ver esa merma en la batería. Por contrapartida, normalmente los teléfonos que tienen más pantalla, como son más grandes en dimensiones, también traen una batería de más dimensiones. Normalmente hay un equilibrio ahí entre la pantalla y la batería, suele haber un equilibrio. Después, la optimización que hagamos de nuestras aplicaciones, el uso que hagamos de Internet, que el uso de Internet también consume mucha batería. Entonces, todo eso también habría que valorarlo y, por supuesto, los miliamperios que tenga la batería y la calidad de la batería. Pero puede ser, muchas veces también es buscar el tener optimizado nuestro teléfono, también es importante. ¿Y por qué la gente, digamos que ponle de 40 hacia arriba, prefiere Android frente a Apple? Y en cambio la gente que tiene de 40 hacia abajo prefiere Apple. Mira, en primer lugar, por lo que hemos dicho, en primer lugar la gente más joven ha elegido la opción de Apple por ese posicionamiento social que te da a lo mejor tener un teléfono de Android, que bueno, que realmente no te lo da, pero bueno, ellos piensan que sí, y porque se ha puesto de moda, ¿no? Al igual que en mi época se ponían de moda ciertas marcas de chándal, de camiseta y tal, pues ahora mismo muchas veces la moda también está en los dispositivos electrónicos, ¿no? Y por otra parte, tiene también sentido que los mayores de 40 años utilicen más dispositivos Android, puesto que cuando ha nacido la tecnología realmente de la telefonía móvil, que en esta generación de los 40 en adelante fueron los pioneros en empezar a tocar esa tecnología, porque las otras generaciones eran demasiado pequeños para tener un móvil, lo primero que salieron fueron los teléfonos Android. Sí que es verdad que hay sistemas operativos antes más antiguos, que también, ¿no? Pero el que pegó fuerte primero fue Android, entonces, como se suele decir, el que pega primero pega dos veces. Bueno, ahora cambiando de tema, te quería preguntar cuál es la novedad que nos trae el hombre más rico del mundo, que en este momento es Elon Musk. Bueno, pues la novedad, por decirlo de alguna forma, de Elon Musk, pues es el proyecto Starlink, que bueno, lleva un tiempo desarrollándose, pero Elon Musk ahora lo pone de moda y bueno, consiste en una antena que se puede montar encima de una vivienda, se puede montar en una caravana, se puede montar en un barco, se puede montar en un avión, y lo que bueno se consigue con esa antena es que en zonas que hay muy remotas pues puedan estar dotadas de una conexión a Internet, pero además una conexión a Internet con bastante calidad. ¿Y esto a quién beneficia mayormente? ¿A qué tipo de público? Pues mira, como decíamos ahora, sobre todo a gente que vive en sitios muy remotos, inhóspitos, donde seguro que no hay conexión a Internet, pues gracias a este dispositivo lo que logramos es dotar de una conexión de calidad esa vivienda, por ejemplo, y es muy interesante porque es una antena que se pone, por ejemplo, encima de esa vivienda o de esa casa que esté a lo mejor en ese sitio que no va a tener conexión, se vincula con nuestro dispositivo móvil y con una aplicación lo que hacemos es orientarlo a los satélites que tiene Elon Musk lanzados, ¿no? Que por eso él está en el tema de la carrera espacial. Y bueno, nos dota de una conexión a Internet entre unos 50 y 220 megas en sitios donde era impensable que hubiera conexión. Pero vamos, lo mismo a una autocaravana que esté viajando, a una embarcación que esté en mitad del mar, la dota de una conexión de Internet, o incluso a la industria aeronáutica donde ya está vendiendo este tipo de dispositivos. ¿Y la instalación de la antena es, digamos, sencilla o es compleja? Mira, la instalación de la antena no requiere conocimientos técnicos ninguno, simplemente es lo que te decía, vincular la antena con nuestra aplicación. Ella sola está motorizada y se va a mover y va a orientarse a los satélites que
que tiene la empresa de Elon Musk. Y bueno, hay un requisito indispensable, que una vez que se hace la instalación no puedes mover la antena ya de sitio porque está geoposicionada, y de lo que se trata es de que bueno, nadie mueva la antena, porque si no perderíamos la garantía. Y bueno, pero yo creo que es un buen avance, porque hay un montón de sitios que están muy remotos que no tienen conexión a internet, o bueno, gente que viaja con una autocaravana, ¿no? Que a lo mejor viven ahí y van viajando por todo el mundo y siempre van a tener su conexión a internet. Y ya, Javier, para finalizar, yo te quería preguntar que nos contases desde tu opinión personal por qué se ha vuelto a retomar esta carrera espacial que hace ya que en los años 60 empezó y ahora se ha retomado. Bueno, pues como todos sabemos, el ser humano tiene ese gen conquistador que nos gusta explorar pues todo lo nuevo, y bueno, estamos intentando a nivel mundial que esa carrera espacial ahora mismo salga adelante, porque tenemos que explorar otros planetas, tenemos que explorar otros mundos. De hecho, Elon Musk no hace tanto tiempo que también dijo que iba a lanzar lo suficientemente satélites como para que entre planeta y planeta pudiéramos tener una comunicación directa, que ahora mismo parece ciencia ficción, pero vemos que al final todos los proyectos que va desarrollando este hombre son verdad. Y bueno, tanto a nivel gubernamental como a nivel privado, como es el caso de este señor, pues hay una carrera espacial y bueno, estamos en la era de la tecnología ahora mismo. Bueno, finalizamos con esa actitud tan ambiciosa de Elon Musk, y te agradecemos muchísimas gracias que hayas venido un día más a nuestro plato de televisión. Gracias a vosotros, como siempre. Y ahora nos vamos un ratito pequeñito a publicidad. Volvemos de esta pequeña pausa publicitaria y ahora nos vamos al reportaje elaborado por Paloma Díaz, que se ha hecho en el Centro Documental José Luis Cano, donde se han impartido el taller de interpretación ante la cámara por el cineasta algecireño Ángel Gómez. Hoy, lunes 28 de agosto, comienza otro curso de cine impartido por el director algecireño Ángel Gómez. En este caso se trata de un curso de interpretación ante la cámara. Ángel, ¿qué tal? Cuéntanos un poco de qué estáis haciendo hoy. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos con el curso de interpretación que hemos arrancado hoy. Es un curso donde vamos a estar 3 días trabajando en base pues, a unos textos interpretativos, trabajando la técnica ante cámara, el análisis de texto y bueno, básicamente el recorrido muy reducido, porque son 3 días, pero habitual en cualquier preparación de personajes por parte de cualquier actor y actriz. En el primer taller de la semana pasada, que era de guión y dirección, todo fue un poco más teórico. En este dices que estáis analizando textos y demás, pero también se van a poner los alumnos delante de la cámara, ¿de verdad? Sí, claro, es un curso donde hay una parte fundamentalmente teórica inevitable, porque al final tenemos que analizar los textos, comprenderlos y darle forma, y luego ya es ponernos a la acción, plantar la cámara y empezar a actuar. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Al final, que los alumnos pues cojan más capacidades, más habilidades en el mundo de la interpretación, o también incitarlos a que participen en más actividades como esta. Sí, bueno, lo primero es eso, es hacer un acercamiento a los alumnos, tanto los que nunca han actuado antes, a qué es esto y cómo funciona desde dentro la preparación de un personaje, la interpretación ante cámara y demás, así como los que tienen más experiencia, pues seguir ampliando conocimientos, experiencias, seguir poniéndose frente al reto de, pues eso, de encarar un texto, unas direcciones por parte, en este caso mía como director, y bueno, pues por supuesto incentivar y como tú dices, pues seguir ayudando a que la gente de la comarca pues pueda seguir creciendo en este sentido. ¿Pueden apuntarse a estos cursos alumnos de cualquier edad? No, para este curso es para mayores de 16, para menores de 16 tenemos también este año el curso infanto-juvenil. Efectivamente, empieza mañana, impartido por Estela Niorte, y en el que yo también estaré con escenas, trabajando con ellos, y que es la novedad este año, que es el curso que nunca habíamos hecho y nos hemos lanzado este año y ha funcionado muy bien.
Y ya para terminar, Ángel, parece que aquí en la comarca, en el campo de Gibraltar, la gente tiene interés por el mundo del cine, interpretación y demás. ¿Te has planteado alguna vez por montar una escuela de cine e interpretación aquí? Sí, bueno, lo he pensado muchas veces, pero es muy complicado. Sí que es verdad, son ya como 14 años impartiendo clases aquí en la comarca, desde que empecé, 14, 15 años. Y siempre hay una aceptación buenísima y salen todos los cursos, que es complejo, ¿no? Porque es una ciudad que está muy alejada de Madrid, la capital, que es donde se mueve todo esto, y ves que al final hay una pasión y un interés que quién sabe, ojalá algún día sería muy bonito. Pues sí, ojalá algún día aquí en la ciudad se pueda implantar una escuela de cine e interpretación. Muchísimas gracias, Ángel. Nada, a vosotros, gracias. Esto es todo desde el Centro Documental José Luis Cano. Muchas gracias a nuestra compañera Paloma Díaz por ese reportaje de interpretación ante la cámara con el cineasta algecireño Ángel Gómez. Ahora tenemos a Virginia Aranda, que presenta su libro ¿Qué color tiene la música? Muy buenas, Virginia. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos podrías explicar de tu proyecto? Bueno, ante todo quería darle las gracias a la televisión de Algeciras por tener esta oportunidad de poder estar aquí. ¿Qué color tiene la música? Es un trabajo que llevo ya muchos años tratando, que lo que busca principalmente es tratar la música, las emociones a través del color. Entonces, Alma, que es el personaje principal, quiere buscar para su abuelita María la composición perfecta que nunca deje de cantar y siempre sea feliz. Y a raíz de ahí, pues hace una introspección de los colores con la música y, claro, está el final, que es realmente qué color tiene la música. Que ahí lo dejo un poco para que quieran los oyentes, pues poder verlo directamente. ¿Y por qué decidiste realizar este proyecto? Pues en principio una de ellas, como docente después de 18 años viendo literatura infantil, veía que faltaban ciertos aspectos o parámetros que para mí el cuento debería de tener. Entre ellos, por ejemplo, la moraleja, porque realmente ahora los cuentos actuales que hay, quitando los clásicos, dejan un poco a la vida cotidiana, no hay un mensaje final. En este tiene el mensaje final que el que quiera descubrirlo pues puede leerlo, que está disponible en la biblioteca aquí provincial de Algeciras, que en breve pues estará disponible para todas las personas de aquí de Algeciras. Y en segundo lugar, por ejemplo, un detalle que es la letra del Principito, la letra enlazada, que muchas veces los docentes tenemos dificultad a la hora de la iniciación a la lectura, a la comprensión, porque antes de entrar a la letra impresa, que lee normalmente el niño, suele pasar por un proceso que se llama la letra enlazada, o yo le digo la letra del Principito porque todo el mundo quien no conoce el Principito. Y también otro aspecto es también la parte ecológica. Este libro totalmente está hecho 100% con material reciclado y es ecológico. Y después los tintes son naturales, es decir, hay una pequeña población infantil, o también adulta, que tiene a ciertos tintes o a ciertos productos químicos alergia. Y este libro pues también le supone el tener ese tacto, ¿no? Y después, pues, si puedo enseñar, el no quitar la calidad de la imagen o el que sea un producto reciclado, como se puede ver, es súper brillante. O sea, que cuidaríamos no solamente el medio ambiente, sino también cuidaríamos la naturaleza, y también un libro que siempre para tenerlo en la casa, en la familia. Y sobre todo también los valores que aporta, en el sentido de que es intergeneracional, es decir, que a través de la búsqueda de la pregunta ¿qué color tiene la música?, quiere dar respuesta a alma, a todas esas tristezas que a veces tenemos en el alma, que realmente hace que no lleguemos a valorar 100% en la vida que tenemos. Entonces a veces viene bien toques un poco melancólicos que nos hace subir una tonalidad, a veces nos vienen aspectos alegres, optimistas, a veces también nos viene bien un toque de misterio. Todo eso, pues, trabajando desde una forma sencilla, lúdica y sobre todo participativa para el pequeño, pueda comprender y pueda sentir y canalizar esas emociones para pues, que sea pues, creciendo en una armonía, en un aspecto pues, cada vez más positivo y tengamos una sociedad más coeducativa y sobre todo emocionalmente positiva en ese sentido. ¿Qué significa para ti la protagonista de tu libro? Es el alma realmente, que es el final, ¿no? Cómo resonemos. Entonces, cuando resonamos
a nivel de color, a nivel cultural. Es algo que nos une como mundo. Entonces realmente esa resonancia está en una palabra que yo, alma, hay ánima, en diferente. Entonces es algo que es nuestro aspecto, quizás menos, vamos a la parte cuantificativa, pero nos falta la parte cualitativa o el sentimental, y muchas veces la alma o el ánima la dejamos un poco aparte, ¿no? Entonces también es la parte de la emoción, es la parte personal. Entonces es como un enlace o una unión entre todas las nociones, porque la música nace del alma o nace de la resonancia, nace desde el primer golpe o del primer grito o del primer suspiro. Entonces a raíz de ahí nace ya pues la música, el cante, ya tendríamos ya la paleta musical, ¿no? Pero ese inicio, ese avance, ese brote de lucha que tenemos ante el reto de la vida, sale a través de pues, ese primer momento, que es la resonancia, que yo lo he asociado a compositores o personas que puedan estar a favor o en contra, a través de ese nacimiento interior que yo lo considero el alma. Creo que lo más destacable del libro, o uno de los aspectos más destacables, es las ilustraciones son súper brillantes, con unos colores súper bonitos y llamativos. ¿Esto cómo puede estimular al niño? Ten en cuenta que el niño en una primera etapa es totalmente visual, es tanto color como sonido. Entonces también el que sea atractivo, que sea llamativo, eso también potencia un acercamiento a la lectura, porque lo que sí está comprobado y todo, cualquier hábito, sea lectura, deporte, si tú lo haces los primeros 28, los primeros 15 días, para ti es un objetivo agradable, un objetivo que te lleve, pues en este caso, a una lectura comprensiva, porque no solamente se trata de cuidar el medio ambiente, como está, o de empezar a la iniciación a la lectura, sino que ese lector o lectora continúe en el tiempo, porque realmente una mente ilustrada, una mente estudiosa, una mente que lee diversidad de libros, difícilmente caeremos en ciertas conductas un poco obtusas, porque realmente la guerra lo primero que mata es a los escritores, justamente. Entonces tenemos ciertos casos que si fueran un poco más lectores o hubieran leído ciertos libros, ciertas cosas que pasan bélicas no pasarían actualmente, personalmente. Virginia, ¿por qué elegiste ser docente? Bueno, tiene todo, ¿no? Desde pequeña realmente. En un momento en que la EGB tenía sus grandes partes, ¿no?, de estabilización, realmente vi que el hecho de enseñar, transmitir, primero el prepararte uno mismo, porque realmente cuando tú estás delante del alumno, aunque sea pequeño, en este caso el mío que es de infantil, que tiene una exigencia, no es solamente la parte emocional, también tiene la parte como de escritura, de matemáticas. Por ejemplo, en las matemáticas actualmente ahora se lleva mucho el ABN, ¿no?, que es lo que suelo utilizar, que es a través del juego. El poder transmitir a esos niños, dejarle una semilla de conocimiento y de enriquecimiento, y que después a los años te recuerde y te digan, pues señor, maestra, y te nombre, pues para mí es un orgullo, ¿no?, en ese sentido. Habrá como en todos los sitios, ¿no? Habrá, pero en principio tengo la suerte, por decirlo de alguna manera, que alumnos actualmente con 18 años, pues que me sigan a día de hoy llamando de la primera promoción, y para mí es un orgullo en ese sentido. Ahora, ¿qué es realmente? Pues la docencia, por desgracia, como pasa como cualquier, conforme va pasando el tiempo, pues como que te va acomodando. Entonces yo no soy una persona que me gusta acomodarme, entonces de ahí sacar un nuevo lanzamiento, una nueva implicación educativa, en este caso, ¿qué color tiene la música? Porque veía que la música estaba como muy elitista, y decirlo, bajarlo, aparte de que tengo conocimientos musicales, y veía la necesidad de hacerme como un autorreciclaje, porque realmente vas profesionalizándote, pero como que pierdes un poco la visión. Entonces, el hacerme ese autoanálisis, digo, y después pues también, como no, como he dicho, algo agradable, algo que realmente vaya a la práctica docente. ¿Por qué? Pues entonces la iniciación, pues en este caso de esta obra, como hay otras que tengo en mente, que siempre la he usado en el colegio, pero nunca, como muchos docentes, hacen gran cantidad de actividades,
pero nunca pues, o no los publican en redes sociales, se quedan simplemente en el círculo o en el cole. Y hay unos grandes profesionales que luchan cada día a que el sistema educativo sea cada vez mejor. A veces pues con más éxito, a veces con menos, pero casi todo es que ahora dentro de unos días que arrancamos el curso a las 9 de la mañana el viernes, todo el profesorado de toda España, incluido Andalucía, tendremos que estar a las órdenes de nuestros directores y de inspección educativa. O sea que, y arrancar el curso con alegría, con ilusión. Después cuando termina, pues también hay memes en ese sentido, que se ve el profesor todo divino de la muerte y al final en junio está con un pelo por aquí, el otro por allí, ya el maquillaje no existe y ya está con las evaluaciones, los padres histéricos, todo, que me voy de vacaciones, que me hace falta las notas. Entonces, pues hay un cambio mucho en ese sentido. Entonces, pues es una profesión muy bonita, muy trabajada, muy agotadora, sobre todo psicológicamente, no os podéis imaginar. Quizás por eso dicen que 3 meses o 2 meses, realmente psicológicamente, tanto a los niños les hace falta estar con las familias, por ejemplo en el campo de las vacaciones, que somos muy criticados, porque el niño no solamente quiere estar con su maestro o con su maestra, también quiere estar con sus padres y aprovechar. Ahora ya depende de las autoridades políticas el conciliamiento familiar, que puedan esos padres estar con su hijo y disfrutar de ellos, que también creo que se lo merecen, tanto padres como niños. Bueno, los abuelos hacen mucho, pero no todos pueden realmente estar con ellos. Yo quería preguntarte, ya para finalizar, los padres, cuando han acudido a ti padres diciéndote que quieren inculcar el hábito de la lectura a los niños y que les está resultando complicado. A ver, me ha pasado, normalmente eso es una etapa en primaria, yo soy de infantil, pero sí que se ha tratado en claustro y han venido a mí. Una de las implicaciones, sobre todo los padres con motivación, con 4 y 5 años, quieren que su hijo lea, pero lea a nivel, pues yo qué sé, de segundo de primaria, con un corredillo. Hay niños que son muy maduros a nivel, pues por genética, por ciertas circunstancias, que les es más fácil, es como todo. Hay quien le da mejor y quien se le da peor. Entonces, lo primero es no agobiarse con la lectura, leer con el niño. Todos los días es muy bonito, por ejemplo, o por la mañana o a media tarde. Lo ideal es por la noche, ¿no? Pero entiendo que hay muchas veces que el día es muy cansado y estás con un niño, pues leerle, que sería lo más bonito, pues quizás pues una sobremesa en un momento de juego, contarle pues una pequeña historia, una rima, un cuento, de tal manera que el niño asocie la lectura con el amor de su padre y de su madre o del padre monoparental, que haga ese vínculo entre la lectura y la persona que le está leyendo. Entonces eso no solamente le motiva, sino que enlaza el amor y cada vez que lee ese libro se acuerda de esos momentos de su abuela, de su padre. Por ejemplo, me vas a entender, antiguamente en mi generación llegábamos del colegio y teníamos Barrio Sésamo, las galletas y la leche. ¿Quién no se acuerda de mi generación de eso? Pues lo mismo pasaría con la lectura. O sea, ese vínculo de amor, esa es la primera parte. Acostumbrar al niño, realmente es como decir, acostumbra al niño a que todos los días lea. Pero bueno, sí, queda muy bonito, pero realmente eso es buscar el amor y la empatía emocional. Segunda parte, cuando ya hay esa empatía y ese amor hacia la lectura, que es lo primero que tiene que haber, entonces habría un acercamiento. Podemos hacerlo por pictogramas, que son por pequeñas imágenes que el niño va asociando. Y después, a raíz de ahí, ya cuando hemos superado un poquito, pues ya empezaríamos con la letra enlazada, que es por eso una de las dificultades que tienen los docentes en ese sentido. Hay, pero no toda la variedad que debería. Y ya la siguiente nivel ya sería de una forma normalizada ya el libro de texto. También digo una cosa, muchas veces queremos que los niños lean, pero le ponemos libros que no son adecuados a ellos. Es decir, si tú coges y le pones El pirata rojo a un niño, sí, es muy bonito, o libros ya que son más propios de primaria, también debe ir enfocado a las características, a las emociones del niño o de la niña, o realmente ese acercamiento. Pero lo primero es que el niño vea que su papá y su mamá leen y que ellos le leen. Y entonces ese vínculo de amor empezaría, porque ese es el amor a las letras y el amor a la lectura, y que es lo más fundamental. Virginia Aranda, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros
y esperemos que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte con el libro. Muchísimas gracias a todos los espectadores de radio, bueno, ¿De de televisión Algeciras? y a ti sobre todo por darme esta oportunidad de presentar esta pequeña joya y espero pues pronto pues daros buenas noticias. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos con el reportaje en el Faro de Punta Carnero, donde tuve el placer de hablar con la profesora de biología, Elena Toba. Los flits son formaciones geológicas que solamente se pueden encontrar en 2 sitios de España. Uno de ellos es el Estrecho de Gibraltar y por eso vamos a hablar con la profesora de biología, Elena Toba. Muy buenas, Elena. Hola, buenos días, ¿qué tal? Te quería preguntar, en primer lugar, ¿qué significa el término Flysch? Pues Flysch es un término alemán que hace referencia a deslizamientos de tierra, porque todos estos materiales se producen en el talud de la plataforma marina, con una pendiente y van resbalando, y de ahí el término Flysch. ¿Y por qué tiene tanto valor ambiental esta formación geológica? Bueno, pues estas formaciones no es que se den solo aquí en España, se dan en otras partes del mundo, pero aquí afloran a superficie en el acantilado y tienen mucho valor porque, bueno, hay materiales del Cretácico inferior, es decir, hace muchos millones de años hasta el Mioceno. Es decir, que podemos encontrar materiales de 120 millones de años aproximadamente, un poquito más, hasta el Mioceno, hasta la era Cenozoica. Y aunque la mayoría de los fósiles son de 20 millones de años, los que se encuentran en este acantilado, los icnofósiles, que son como una muestra de la actividad biológica que hubo en esa era, pero hay materiales que son anteriores. Incluso, por ejemplo, en los pastores, que es anterior a estos materiales del Cretácico, son del Jurásico, pues se encuentran moluscos de casi 200 millones de años de antigüedad, con lo cual podrían haber convivido con los grandes dinosaurios. ¿Y estos fósiles en su mayoría son de moluscos o también de otras especies? Pues mira, los moluscos son los que se encontraron en los pastores. Hay amonites hechos de pirita que casi son únicos en el mundo y algunos bivalvos, ¿no? Pero estos que se encuentran aquí, la mayoría que yo sepa, yo no soy experta, no soy paleontóloga, pero la mayoría son muestras de actividad de gusanos o de incluso seres unicelulares gigantes, ¿no? Entonces son como esto era como un fango, pues se encuentran muestras de huellas de esas tuberías que hacen los gusanos al excavar y buscar comida, pues perforando el suelo, o reptaciones o excrementos, todo eso, todo lo que sea señales de seres vivos petrificados, son fósiles. ¿En qué momento se dan cuenta de que tenemos esta riqueza ambiental? Bueno, los geólogos lo saben desde siempre, de hecho ha habido mucho interés por la zona de las universidades que yo sepa de Sevilla, de Granada sobre todo también en cuestión de geología, pero a nivel popular, digamos, pues con las informaciones que salen en prensa en los últimos años, pues parece que se está dando valor a lo que tenemos. Esto es un tesoro geológico único. Y nosotros tenemos que darle el valor que tiene. Ya otras partes de España, como es en el Golfo de Vizcaya, sobre todo en la parte del País Vasco, pues han creado un geoparque, de manera que hay itinerarios que permiten la visita de estos acantilados y las explicaciones con sus póster describiendo lo que se está viendo, incluso centros de interpretación. Hay empresas que se dedican con barcos a que se vea el acantilado desde fuera, desde el mar, que es donde se aprecia bien. Entonces yo, siempre que he estado explicando esta zona a los chavales, incluso a mayores, en el centro de mayores de Algeciras, que también lo expliqué, yo creo que nosotros, los campos gibraltareños, tenemos que darle el valor
consciente a lo que nosotros, a la riqueza que tenemos, no solo a riqueza cultural de la zona, a las riquezas geológicas, la riqueza medioambiental que estos flish proporcionan. Aquí hay especies que solo se dan aquí en el campo de Gibraltar. Está la lapa ferruginosa, la patela ferruginea, que está en peligro de extinción, tiene más protección que el lince ibérico, porque está verdaderamente en peligro, y aquí se encuentran estos flish. O qué te digo yo, el paso de las ballenas por el estrecho de Gibraltar. Es que tenemos una zona que muchas personas de nuestra comarca desconoce el interés medioambiental que esto supone, y yo creo que ya es hora de iniciar una campaña para que las administraciones en conjunto se pongan de acuerdo y hagan valer el tesoro geológico, paleontológico y biológico que nosotros tenemos. Tú has organizado varias rutas con gente de distintas edades. ¿Cuál es la impresión que se lleva la gente cuando conoce que tenemos esta formación geológica tan especial? Bueno, mira, desde los chavales de primero de ESO hasta bachillerato, que es lo que yo he trabajado más, pues en fin, los chavales, la mayoría vienen en forma de juego y demás, pero cuando te los encuentras al cabo del tiempo y se han hecho ya adultos, siempre recuerdan con mucha empatía y con muchas ganas de proteger la zona a chavales que se quedaron impresionados con esto que te estoy contando. Y en el caso de los adultos, que este año he traído a personas ya jubiladas prácticamente, hicimos un recorrido desde aquí, desde donde estamos, hasta Calarena, pues muchos de ellos con casi 70 años de edad no conocían esta zona, no le daban el valor, sabía que esto estaba aquí, que Calarena, que el Faro, pero no conocían el valor ambiental o natural que nosotros tenemos. Entonces se han quedado impresionados. De hecho, yo supongo que este año repetiremos otra vez. ¿Y crees que se debería fomentar más la ruta que se hace de los flish? Pues mira, yo había propuesto en varias ocasiones, hablando con distinto personal, que no sé cómo se podría hacer técnicamente, porque yo no entiendo de eso, pero en algunos tramos podría la posibilidad de que hubiese una plataforma de madera o como fuera de acero inoxidable, yo ya eso no entiendo, que pudiera visitarse el flish desde lejos, porque es difícil, la mayoría de las calas son de difícil acceso, entonces algunas plataformas de estas que te digo podrían tener una entrada y salida donde los visitantes pudieran contemplar esa riqueza con algunos carteles interpretativos y descriptivos de la zona, pero siempre digo esto, que tuviera un control de entrada y de salida, no una plataforma ahí a la mano de Dios, porque si no hay control, desgraciadamente hay mucho incivismo, ¿no? Pero un control como, yo qué sé, se me ocurre como el Caminito del Rey, que tú tienes una entrada simbólica, pagas para mantener la estructura y la salida, pues yo pienso que eso sería un impulso turístico, medioambiental, increíble para Algeciras y su entorno. Claro, para la comarca entera. Estos flish llegan desde el Parque del Centenario hasta Tarifa. Y bueno, no sé si el tramo entero desde Punta Carnero a Getares sería posible la estructura que te digo, pero sí en algunos tramos sí creo que podría ser, y sería un valor incalculable. Y haríamos consciente a la población del tesoro que tenemos. Aquí tenemos la patela ferruginea, que es la lapa que está en peligro de extinción, que tiene más protección que el lince que hablábamos antes, pero también las migraciones que se hacen a través del estrecho de Gibraltar, que confluyen los dos mares con sus dos corrientes, y eso crea un paso único en el mundo, uno de los pasos únicos. Aquí tenemos, por ejemplo, un colmillo de cachalote, que es lo que se cazaba en la ballenera de Algeciras. Bueno, no solo eso, sino rorcuales también, pero este, por ejemplo, es de la ballenera hermana que hay allí enfrente en Beñure, al lado de Marruecos, pero al lado de Ceuta, y esto es de allí, ¿no? Sin embargo, este que tenemos aquí, pues son barbas de rorcual.
Ya se ve, este es carnívoro, que come calamares gigantes, el cachalote, y este filtra. Miráis que parece como si fueran las hojas de las palmeras, sin embargo son las barbas de rorcuales que tienen todas estas fibras para poder captar los pequeños crustáceos o lo que sea, que pasan a través del estrecho. De hecho hay un paso que ya está contado este verano. Yo la última vez que lo seguí estaban como 80 ejemplares, habían pasado desde allí, desde el mar de Alborán, desde arriba, como desde Mallorca hasta el Atlántico, y en la línea pues hay un observatorio terrestre en la playa de Poniente, de la línea de Poniente, o no, de Levante, y desde allí pues se están contando los rorcuales que pasan, se visualizan desde la tierra, y la verdad es que tenemos un lujo de recursos naturales en esta zona. ¿Qué tiene de especial esta formación geológica, Elena? Pues mira, estas formaciones del Flix tienen la característica de que tienen materiales blandos y materiales duros. Los blandos van siendo erosionados cuando salen a superficie, están en el acantilado, y que van quedando los duros y se forman estos corrales marinos. ¿Veis esta entrada de agua? Y lo que queda es lo más duro. Y sobre esos materiales más duros pues es donde podemos encontrar los restos de huellas de haber vivido aquellos seres vivos hace millones de años, ¿no? Entonces yo no soy paleontóloga, es decir, que puedo meter la pata en cualquier momento, pero me parece a mí, mirando la zona donde estamos, que esta roca de aquí tiene presencia de ignofósiles, es decir, de huellas de algunos animales que han vivido en esa turbidez, en esa turbidita, y antes de solidificarse, de petrificarse, pues han quedado esas huellas. Ya te digo que con muchas dudas, porque yo no soy paleontóloga, pero me da a mí la impresión que sí. Hay muchas formaciones que se crean por las fuerzas tectónicas del lugar. Mira esta roca de aquí, como aparece la roca curvada, son convólvulos, ¿no? Hay distintos términos geológicos que te indican qué tipo de formación tenemos en este momento. Es decir, que esto es un laboratorio geológico que tenemos en el campo de Gibraltar, y aquí en Algeciras en concreto, pues lo estamos pisando ahora mismo. Así que, bueno, que invitamos los campos gibraltareños a que se aprecie esto como es debido. Quiero agradecer a Elena Toba, profesora jubilada de Biología del Instituto Getares, que nos ha enseñado los Flix en el sitio donde se encuentran. Muchas gracias y esperemos que os haya gustado este reportaje donde se muestra nuestra riqueza y nuestro valor en lo que se refiere al entorno de nuestra ciudad. Ahora nos despedimos, pero prometemos volver mañana con más información y con más contenido de calidad.